bendiga esta mañana. Vamos a darle lectura a los versículos 28 al 44. Vamos a hablar de esta historia un poco y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Si lo tiene, si no, vamos a leerlo en la pantalla. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que me das de compartir un pensamiento acerca de tu palabra. Permíteme, Señor, esta historia, volverla a traer al presente, hacerla práctica en los corazones que estamos aquí, Señor, para poderla aplicar a nuestra vida antes de que vengan esos tiempos de los cuales tu palabra nos advierte que vendrán, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pido que esta palabra, Señor, la haga rema en cada corazón aquí presente. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento. Lo que yo le voy a hablar ahora es lo que se conoce teológicamente como la entrada triunfal. Lo que conocemos en nuestros medios como el Día de Ramos. ¿Sí? Y yo lo que quería en esta historia es traerle a usted presente de que Cristo siempre trae una dimensión nueva a las situaciones de la vida cuando Él entra y establece su trono, su poder y su autoridad. Él siempre viene y activa una atmósfera nueva, una dimensión nueva a nuestras vidas. Cristo es como si fuera el renuevo en un árbol de la historia, produce fruto en los corazones, produce fruto fresco, que al comer nosotros de ellos equivale a ser renovados, a ser restaurados
Es cambiar nuestra vida obsoleta y desgastada por la vida abundante del reino de Dios. Jesús dijo que Él había venido a darnos una vida abundante y esa es la que viene a nuestro corazón. En este día especial, hermanos, Jerusalén nunca va a volver y nunca volvió a ser la misma. Es la ciudad donde culminó el enfoque de Jesús. Jesús sabía que tenía que terminar en la ciudad de Jerusalén. Sí, es importante que usted entonces se dé cuenta que Jerusalén es una parte importante en la vida del epicentro cristiano. Jerusalén, hermanos, fue la ciudad que fue la prueba vocacional y la identidad de Jesús. Ahí fue en el lago del Jordán, ahí en Jerusalén, cuando la identidad de Jesús y la aprobación de Jesús quedó establecida por el Padre. Fue cuando se oyó aquella voz, cuando Jesús era bautizado, que dijo: este es mi Hijo amado. Estaba dándole la identidad del Hijo de Dios. Es cuando le dijo: en Él tengo contentamiento. Estaba dándole su aprobación, estaba dando la identidad y estaba dando la aprobación. Esto sucedió en esta ciudad de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, será el epicentro del destino de la humanidad. Ahí es cuando Cristo vendrá en la segunda venida, no en el rapto. Pero ahí es donde Jesús va a cumplir el destino final de la humanidad. Jerusalén, hermanos, se va a convertir en el escenario de la resurrección. Jerusalén será el escenario, hermanos, después de esta experiencia fue el escenario del día del Pentecostés, donde llega el Espíritu de Dios, ¿sí? Y que hoy conocemos como el día del Pentecostés, que sucedió después de este tiempo, porque la palabra Pascua significa o quiere decir 50 días. Eso era lo que duraba la fiesta, 50 días. El Señor entra en esta ciudad, hermanos, sabiendo lo que le espera. Él cuando iba rumbo a Jerusalén, él ya sabía a lo que iba. Él sabía lo que le esperaba. ¿Sí? Entonces es importante que usted y yo en esta hora, esta historia, nos demos cuenta que estaba dentro del plan de Dios. ¿Sí? Y el Señor sabía lo que le esperaba. El Cristo que emerge en este día, hermanos, en este día que estamos nosotros recordando, es un Cristo de majestad. ¿Sí? Es un Cristo de señorío. Tiene un plan, el cual Él está siguiendo celosamente. Y su explicación aplica una razón suprema. ¿Sí? Porque él venía con una razón suprema, una razón, un propósito, un plan que era destinado o descrito desde el cielo. ¿Sí? Entonces, mire lo primero que dice cuando manda a sus discípulos: vayan y búsquenme un pollino. Y les da la razón, díganle, porque el Señor lo necesita. Jesús, cuando manda a sus discípulos, él sabía que los dueños iban a preguntar: ¿por qué estás desatando el pollino? Pero Jesús les dice: cuando les pregunten, díganle, porque el Señor lo necesita. No les dijo: díganle que dice Jesús de Nazaret, porque él ya estaba haciendo la entrada triunfal, se estaba pasando de ser un cordero, iba a entronarse como Señor. ¿Sí? Por eso les dice: díganle que el Señor, la palabra Señor quiere decir amo. Díganle que su amo lo necesita. ¿Sí? Entonces vea usted qué distinta sería para nosotros nuestra vida en la historia si nosotros viéramos las necesidades del Señor, para que esas necesidades de Dios, del Señor, determinaran nuestra vida. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros no somos gente que tenemos esa decisión y esa entrega.
¿Cuántas de nuestras propiedades? Cuando hablo de nuestras propiedades, no solamente estoy hablando de propiedades de hogar o de dinero, no, estoy hablando de propiedades también en cuanto a talentos. ¿Cuántas de nuestras propiedades, de nuestros talentos podrían tener un uso más fructífero y redentor puestos en las manos del Señor? ¿Cuántos de nuestras casas, de nuestros hogares se convertirían en células? En muchos lugares les llaman casas de paz, en otros les llaman lagares, en otros les llaman de diferentes lugares. Pero ¿cuántas de nuestras propiedades podrían aprovecharse para las necesidades de Dios? Pero nosotros estamos impuestos, o más bien queremos que el Señor se acomode a nuestras necesidades. ¿Cuántas de nuestras rebeldías, hermanos, al cabalgar el Señor sobre ellas, podrían convertirse en un potencial redentor y libertador para otros? Porque acuérdense que el ministerio que nosotros tenemos es el ministerio de la reconciliación, pero no lo podemos llevar a cabo, hermano, porque no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Jesús vino y Él tenía un propósito bien específico, Él tenía un plan delineado, Él sabía a lo que venía. Nada lo agarraba por sorpresa. Pero nosotros, hermanos, nos falta esa entrega, no hemos entendido el propósito. Por eso a veces tenemos nuestros talentos escondidos, por eso a veces tenemos nuestras propiedades como que nos las vamos a llevar al cielo. No, pues es más fácil que te quedes aquí con tus propiedades, de que tú te las lleves al cielo. Porque Job dijo que a este mundo no venimos y así nos vamos a ir, no nos vamos a llevar nada. Ni los Nike, para aquellos que les gustan los Nike, ¿verdad? Aquí se van a quedar. Entonces, pero no entendemos el propósito. Y yo quería, me quedé así cuando Jesús le dice: ve y pide un pollino y diles que el Señor lo necesita. Si nosotros entendiéramos que usted y yo somos los brazos, somos los ojos, somos los pies de Cristo, somos el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos que suplir las necesidades de Jesús, que es la cabeza. Pero nosotros como cuerpo queremos que la cabeza supla todas nuestras necesidades. Y estamos aquí para pedirle que nos dé, que nos sane, que nos bendiga, que nos esto, que nos lo otro. Pero no entendemos nuestro rol en el plan de Dios. Por eso a veces, hermanos, no podemos tener el potencial redentor y libertador que Cristo quiere darle a la humanidad. Porque no hemos entendido cuántas de nuestras rebeldías, si te las entregáramos al Señor, se convertirían en bendiciones para otros, se convertirían en una bendición de restauración para muchos. Ese es nuestro problema, hermanos, que queremos que nuestras necesidades, mis necesidades, determinen la conducta de Dios. Mi necesidad es que yo necesito que Dios me supla y yo le pido, y yo le pido, y yo le pido, y si no me suple, yo me deprimo, me decepciono, me desilusiono. Porque queremos que Dios, que Jesús se acomode a nuestras necesidades, a nuestras conductas, cuando somos nosotros los que debemos de ver qué es lo que necesita Jesús de nosotros. Él ya vino a suplir lo que necesitábamos. Ahora nosotros necesitamos suplir las necesidades de Él. Qué triste, ¿no? Cuando vemos la moneda solamente de un lado. Vemos que Jesús es fiel, es el que nos suple, es el que nos sana. Vemos la moneda de Dios, pero no vemos el otro lado de la moneda. Y Jesús, cuando le preguntaron acerca de la naturaleza espiritual y la naturaleza natural, hablando
cuando le pidieron específicamente que les mostró una moneda para explicarles que la moneda tiene dos caras y a Dios hay que darle lo que es de Él y al César lo que es del César. Pero nosotros queremos nomás lo que es del César, a Dios no le queremos dar lo que es de Él. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando del corazón, estoy hablando de nuestras actitudes, estoy hablando de nuestro servicio, estoy hablando de lo que necesitamos, de nuestra humildad. Ese es nuestro problema, hermanos. Este es nuestro bendito problema. Que queremos que nuestras necesidades determinen que Dios tiene que actuar de cierta manera, cuando no, sus necesidades deben de obligarnos a nosotros a actuar de diferente manera. La necesidad del amor de Dios a mí me obliga que tengo que ser humilde, que tengo que aprender. Si no lo soy, tengo que aprender a ser humilde. Las necesidades de Dios me obligan que si estoy atado, tengo que buscar la liberación, porque atado yo no le sirvo al reino de Dios para nada. Tengo que buscar la libertad. Entonces tenemos que entender, hermanos, lo que Dios pide. Jesús pidió un pollino, un pollino. Una cabalgadura, hermanos, que no era de un soldado, que no era de un guerrero. En aquellos tiempos, y todavía ahorita se acostumbra que la gente grande use cosas grandes, ¿no? Pero Jesús pidió un pollino, porque un pollino, hermanos, un burrito, destaca la grandeza de su jinete. Imagínense, yo midiendo 5'4", en un caballo blanco de esos percherones, de esos que miden como 6 pies. ¿Cómo me vería? Como un monito y un muñequito, ¿no? De peluche. Pero de eso se trataba, hermanos. ¿Por qué un pollino? En el libro de Mateo, en el capítulo 11, describe Mateo por qué un pollino. Dice que para que se cumpliera la profecía, porque desde el Antiguo Testamento había profetizado que iba a subir en un pollino. Pero ¿por qué un pollino, hermano? ¿Por qué un pollino? Porque mire, un pollino era un burrito, pero era un burrito nuevo, sin estrenar. Ahora vea usted la balanza. Era algo nuevo, pero era algo que tenía que domar. No cualquiera se sube en un pollino así y se queda quietecito. Pero desde allí estaba enseñando Jesús que tenía poder sobre la naturaleza de los animales, del mar y de todas las cosas. Mire, hermanos, qué importante entonces que nosotros aprendamos de esta historia. Mire, la creación sí entiende. La creación tiene una función básica y no la de empequeñecer a Dios, sino la de destacar la grandeza de Dios. La Biblia dice que las estrellas cada día emiten una a la otra palabras. O sea, cuando usted está viendo a las estrellas, usted no las está viendo solamente, cómo brillan. No, una estrella le está diciendo a la otra, tú y yo estamos aquí por el poder de Jesús. Tú y yo subsistimos por el poder de Dios, porque eso es lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. Dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todas son creadas por Dios. Así que, ¿qué le dirá una estrella a la otra? No le mira, yo brillo más que tú. No, le dice, tú y yo subsistimos, nos mantenemos por el poder del Creador. Voltea a tu hermano y dile, tú y yo estamos en este planeta Tierra por el poder de nuestro Creador, porque dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Somos privilegiados, Él nos escogió desde antes. ¿Sí? Entonces vea usted que la creación tiene una función básica y la cumple. Usted y yo también tenemos funciones básicas que tenemos que cumplir, pero tenemos que entender entonces qué es lo que pide Dios de nosotros. Ay, Señor Jesús. Mire, hermanos, el pollino era nuevo. Cristo entra al escenario de su muerte en un pollino nuevo y al escenario de su más portentoso milagro por la puerta de un sepulcro nuevo.
Jesús no solamente entró con un pollino nuevo, también la tumba era una tumba nueva, era una tumba sin estrenar. Así como el pollino estaba sin estrenar, la muerte recibió a Jesús con una tumba nueva, una tumba sin estrenar. En el primer caso, Cristo doma un pollino. En el segundo caso, Cristo doma la muerte, porque la Biblia dice que la muerte es sorbida por Cristo. En otras palabras, Cristo venció a la muerte. Y como Él la venció, nosotros también la vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vencida es la muerte. Qué lindo, ¿no? Saber que nuestro Salvador no solamente doma burritos, no solamente también doma la muerte, que es el último enemigo que tenía, y lo venció y lo domó. Ellos, hermanos, fíjense bien, la muerte, el pollino, ellos obedecieron la petición de Jesús. Los discípulos, cuando los mandó, ellos obedecieron. No era fácil, hermanos. Oiga, que le digan a usted, ve y agarra un burrito. Y cuando digas, diles, porque el Señor lo necesita. Sí. Mas sin embargo, ellos obedecieron la petición de Jesús. Cuán distinta y generalmente es nuestra reacción, hermanos. Pedimos y queremos que Él acceda incondicionalmente y totalmente cuando nosotros pedimos. Pero cuando Él pide, entendemos a veces, hermanos, es cierto que las órdenes de Cristo a veces no parecen tener un sentido, pero la lógica de Dios, hermanos, y la del hombre no siempre van a coincidir. A nosotros solamente nos toca obedecer. Eso lo entendió Isaías en el tiempo antiguo cuando dijo que los pensamientos de Dios eran más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos eran más altos que nuestros caminos. Entonces, cuando Dios nos pide algo, tenemos que obedecer, porque a veces nuestro raciocinio no da para tanto. Es simple y sencillamente, humanamente, a veces la lógica de nuestro corazón con nuestro razonamiento no da. Así de sencillo. Mas sin embargo, ¿qué hacemos? Nos dejamos ir. Le dice la mamá al muchacho, no te conviene. A la muchacha le decía a mi suegra, a mi esposa, no te conviene ese esquinero, mira. Pero no, ahí estaba la muchacha aferrada. Y mire, hermano, se sacó la lotería, tiene 42 años y no se la puede acabar, mírenme. Estoy como nuevo. Entonces, hermanos, si nosotros mismos a veces nuestro razonamiento no va con la lógica de nuestro corazón, entonces tenemos que entender que lo que Dios pide a veces no va con la lógica de nosotros, pero tenemos que obedecer. ¿Sí? Si creemos en Él, tenemos que obedecerle, porque sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es poderoso. ¿Qué más nos basta, hermano? Cuando usted sabe que una persona es fiel y que tiene el poder, ¿qué más nos falta para irnos con los brazos abiertos? ¿No es cierto eso? Que Jesucristo tiene el poder. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros entiendamos, hermanos. Voy a ir avanzando porque es necesario que nosotros entiendamos, porque quise traer esta historia y hacerla práctica en nuestras vidas. Porque dice en el versículo 41 y 42 que Jesús, al llegar a Jerusalén, dice que lloró. Lloró. Jesús amaba esa ciudad, amaba a la gente de esa ciudad. Al verla, Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? En otra porción de la escritura dice, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Jesús lo único que busca es protegernos. Jesús lo único que busca es bendecirnos. Por eso cuando llega a la ciudad llora. Llora de angustia, llora de compasión, llora de dolor al ver que la ciudad sigue perdida. Y dice que Jesús lloró. ¿Puede imaginarse usted en la humanidad de Jesús? Albergó todos los estados anímicos que podemos experimentar nosotros. Ahí el corazón de Jesús se destrozó. No soportó ver
a la ciudad perdida, a la ciudad sin dirección, a la ciudad sin un Salvador. ¿Puede imaginarse el dolor que sintió Jesús en ese momento? ¿Puede imaginarse usted ver a Jesús arriba y estar viendo a la ciudad y sentir compasión? Porque Él sabía lo que venía. La humanidad no sabía. Y usted y yo en este tiempo debemos de conocer, porque tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que viene, lo que va a acontecer cuando llegue la grande tribulación, que no se va a comparar con lo que sucedió en ese entonces. Jesús lloró porque Él sabía que la ciudad iba a ser destruida. Por eso les dice, si al menos, fíjese lo que dice Jesús. No está pidiendo que seamos muy sabios, que seamos muy inteligentes, no. Si al menos supieses hoy, en este tu día, lo que es para ti tu paz. Tu paz, lo que es para ti tu paz. Si al menos en este día, en estas horas te dieres cuenta lo que es para ti tu paz. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, muchos dolores, muchas circunstancias difíciles, pero en medio de todo eso hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo les da, yo les doy. Porque en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de todo, hay una paz que Dios te pone. Sí, tu carne tiene miedo, sí, porque la vida es difícil, sí, pero en tu espíritu, dentro de ti, sabes que Dios tiene la respuesta. Sabes que Dios no te va a abandonar. Sabes que Dios no te va a dejar. Sabes que Dios es fiel en medio de todas las circunstancias. Y esto es lo más lindo de nuestro Salvador. Eso es lo más lindo de nuestro Salvador. Puede imaginarse cuando estaba colgado a la cruz su madre, su propia madre entendió el propósito de Dios. Por eso al verlo colgado, ella dijo, mi alma se engrandece en ti, que eres mi Salvador. Ella reconoció que Jesús era tu Salvador y que nuestra alma se engrandece gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo, así como Cristo amó la ciudad de Jerusalén, Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Él sabe, hermanos, que usted y yo somos un instrumento poderoso de redención. Él sabe que nuestro testimonio va a invitar a otros a la redención, a aceptar a Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, hermanos, que tenemos que entender. En esta ocasión Cristo llegó a la ciudad de Jerusalén, pero no solo llegó la gracia de Jesús, también llegó el juicio de Dios. Porque les dijo, si al menos conocieran en este día lo que es para ustedes la paz, porque vendrán días. O sea, les estaba adelantando que iba a venir un juicio. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el que conoce a Dios ya es perdonado. Pero dice que el que no recibe a Dios ya es condenado. En otras palabras, la Biblia declara que hay un juicio. Los que tienen a Cristo son justificados, son salvos. Dice, pero los que lo rechazan, los que no tienen a Jesús, dice, ya son condenados. No dice, van a ser condenados, ya son condenados. Entonces, junto con la gracia, junto con el amor de Dios, viene el juicio también de Él. Entonces es importante, Jesús les estaba advirtiendo, yo les estoy advirtiendo, estamos viviendo los últimos tiempos, está por aparecer Cristo en las nubes y viene el juicio de la grande tribulación. Mire, hermanos, el escritor Josefo, un escritor contemporáneo en los tiempos de la profecía de Jesús, porque la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de la muerte de Jesús, donde llegaron los romanos y llegaron y destruyeron toda la ciudad y no quedó piedra sobre piedras. Ese libro, hermanos, relata historias horrendas.
Dice que llegaron y perseguían a los cristianos. Dice que se terminaron todos los árboles. No fueron suficientes porque en cada árbol había colgado un cristiano. En cada árbol había uno que había muerto por la causa de Cristo. Dice que se acabaron los árboles. No había árboles libres porque todos los árboles estaban ocupados por un guerrero de Jesús que había muerto, diciendo que Jesús seguía siendo su Salvador, diciendo que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de señores. Dice que otros cuantos lograron escapar a la ciudad contraria de Jerusalén. Y no fue fácil para ellos la vida, hermanos, en la persecución. Pero el Señor pide comprensión, hermanos. Comprensión aunque sea por unas horas. Le dice a la ciudad, cuando menos en este momento, ten comprensión. Ten comprensión en este momento. ¿Por qué vengo yo? ¿Por cuál es mi propósito? Déjeme decirle una cosa. Un segundo en la presencia de Dios, en su comprensión, puede llenar nuestra vida por siglos. Por siglos. Un segundo de su comprensión. Cuando yo empecé a escuchar el evangelio, duré como 11 meses yendo a la iglesia en el 79 y escuchaba la palabra y escuchaba la palabra. Yo tenía muchos argumentos como los tiene la gente hoy en día. Pero el conocimiento, dice Jeremías que la palabra es como la piedra, es como el martillo, que da y da hasta que quiebra la piedra. Tanto escuchar la palabra, llegó un momento en que dije, entonces ¿dónde estoy? Y le abrí mi corazón a Jesús. Estoy hablando ya de 42 años. Jesús vino a mi corazón hace 42 años. ¿Por qué cree que sigo aquí? He tenido luchas, he tenido pruebas, he tenido muchos errores. Pero ese momento de comprensión vino a llenar toda mi vida. Toda mi vida. Entiendo que fuera de Él, he entendido que fuera de Él, nada tiene valor. Fuera de Él, nada tiene valor. Tarde que temprano vamos a partir de este planeta. Y allá es donde vamos a tener la recompensa. Allá es donde vamos a tener lo verdadero. Porque dice el apóstol Pablo, hablando de los premios, hablando de los galardones, dice que aquí todo se pudre. Por eso la Biblia cuando habla del dinero dice, no hagas dinero aquí donde el hollín lo corrompen todo. Dice, haz riquezas, haz tesoros en los cielos. Porque aquí nada tiene valor, aquí nada es eterno. Entonces, qué importante es que un momento, un segundo de tu comprensión, un segundo en la presencia de Dios te amplía y te llena para toda una eternidad. No te hace perfecto, pero te llena. Yo no soy perfecto. He cometido muchos errores, muchos errores. Pero sabe que esa presencia, ese momento en la presencia de Dios llenó toda mi vida, llenó todo mi horizonte. En los días más difíciles, lo único que he visto a Jesús. En los días más críticos de mi vida, mis ojos han estado puestos en el autor de mi salvación, en Cristo Jesús. Siempre. Déjeme decirle algo, hermanos, porque no puedo dejar esto a medias. Si tú rechazas la gracia de Jesús, vas a sufrir las consecuencias. Si tú rechazas la gracia de Jesús, vas a sufrir las consecuencias. La Biblia dice que las dádivas de Dios son vida eterna, mas la paga del pecado es muerte. Entonces hay consecuencias. Cuando Él entra a Jerusalén, hermanos, o sea, un día como hoy, cuando Él entra en esa entrada triunfal, para Él iba a entrar a la muerte, pero para mí fue la vida. Para Él era una aparente derrota, pero para mí su muerte era una victoria gloriosa. Para Él era una
condena que lo ataba porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Pero para mí era una redención, para mí era una libertad que Jesucristo vino a traerme con su muerte. Para Él era el principio del fin, pero para mí era el fin de mis principios falsos. Y comencé una vida real. Porque déjeme decirle, la Biblia dice que en Cristo estaba la vida y Él era la vida. En otras palabras, si tú no tienes a Cristo Jesús, solamente existes, como existen muchas cosas, pero no tienes la vida. Y eso es lo importante para mí. Cuando Cristo entró en la entrada triunfal, para mí fue la vida, la verdadera vida. Me di cuenta que solamente existía, que solamente respiraba como respiran las plantas, como se mueven los animales, pero no tenía la vida, porque la vida está en Cristo Jesús, porque Él es la vida. Así que, hermanos, este día es un día glorioso. Viéndolo desde el punto de vista que lo estamos viendo como la Biblia lo narra y la comprensión que estamos teniendo, entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Rey de Reyes sigue siendo un campeón. Mire, hermanos, un pastor, dice la historia que un pastor un día fue a visitar a una mujer enferma y estaba por morir. Fue él y le presenta el evangelio y le dice que va a sufrir las consecuencias si no acepta a Jesús, que acepte a Jesús para que obtenga la vida eterna. Le está dando el plan de salvación. Y aquella mujer con lágrimas en los ojos, para que usted se dé cuenta del razonamiento y del corazón de lo que yo le hablaba. Aquella mujer le brotan lágrimas en los ojos y le dice al pastor: yo lo sé, pastor. Entonces le dice el pastor: ¿cómo que tú lo sabes? Sí. Dice: hace muchos años, cuando yo iba a la iglesia, cuando yo conocí a Jesús como el Salvador, dijo, un día me empecé a desviar por los rencores, por los afanes de la vida, dijo. Y un día, estando en el altar, el Espíritu de Dios me dijo: arrepiéntete, porque este es tu último día. Dice, y yo, ¿sabe qué hice? Tomé la decisión, me salí. Dice, cuando me salí, me siguieron dos hermanas y me dijeron: ¿por qué se va, hermana? Mire que esto, que el otro. Y les conté que tenía un motivo urgente por qué irme. Y no era ningún motivo. Es que el Espíritu Santo me dijo que me estaba dando la última oportunidad y yo la rechacé. Dice, y ahorita lo puedo entender con el razonamiento, pero con mi corazón no puedo. Y dice que la mujer cerró sus ojos y se murió. Todavía en el hecho de la muerte tuvo la oportunidad, pero no pudo aceptar la realidad, porque su corazón estaba tan endurecido. Y hay gente que en los últimos momentos de muerte, créalo, hay muchos en el último momento de muerte. Qué bueno que esta mujer no pudo aceptar a Jesús, pero hay otros que maldicen a Jesús, porque se van llenos de este mundo, se van llenos de demonios. Y antes de morir, blasfeman y maldicen todavía a Jesús. Y el pastor se levantó con una tristeza enorme de saber que esta mujer en los últimos momentos tuvo un diálogo y sabía que Jesús era una verdad y pero sabía que muchos años atrás el Espíritu Santo le había dicho en un altar: esta es la última oportunidad que te doy. ¿Sabe que usted, la Biblia dice que el que produce el querer como el hacer es Dios? Dice que por su buena voluntad. O sea que usted y yo, aunque somos rebeldes, Él pone en nuestro corazón el deseo y la necesidad de que vengamos a la casa, de que nos humillemos, de que le busquemos. Pero llega un momento en que somos tan rebeldes que el Espíritu de Dios dice: ok, te dejo.
Y por eso es importante que entienda que hoy es la entrada triunfal de Jesús. Jesús vino a vencer todo a favor de nosotros, pero al fin del día usted y yo decidimos. Usted y yo decidimos. Póngase de pie esta mañana. Mi pregunta es, hay muchas preguntas, hermanos, que uno dice, pues ¿cómo pudiera ser posible que una persona rechace el amor de Cristo estando ya por morir? Pero sí lo hay, hermanos. Tristemente sí lo hay. Pero mi consejo es que Jesucristo vino a darnos vida y vida abundante. Hay que tomarnos de esa vida abundante. Esta semana, hermano, no es una semana solamente de recordatorio. No es una semana solamente de recordar la Pascua, no. Es un momento de vivirlo. Es un momento de experimentarlo. Esta semana es una semana de reconciliación, es una semana de lavamiento. Jesús, antes de llegar ahí, cuando estaba celebrando la última cena, le dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro específicamente: si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Es una semana de lavamiento, tenemos que lavar nuestras vestiduras. Dijo: llegará el día, el momento en que unos a otros se tendrán que lavar los pies los unos a los otros. Es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos los unos a los otros. Este es el tiempo. Esta semana bendita, hermanos, no lo vea como una semana de historia. No, véalo como una semana real, viviente. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Así que yo lo invito esta mañana. No sé cómo esté su corazón, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús sabe que tan crueles van a ser los días que vienen. Tú y yo no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el autor de la historia vino a darnos la victoria.